Buenas noches compañeros, mi nombre es Cristian Salazar del curso de instrumentación y vamos a hablar de este circuito, el circuito de barra de LEDs con los circuitos integrados AD620, amplificador operacional, y LM3914. Para esta simulación vamos a simular el funcionamiento de un sensor de temperatura y humedad que es el AMT1001. Vamos a desglosar aquí unos detallitos importantes de él. Después vamos a pasar a explicar un poco esta configuración que tenemos acá. Vamos a ver las fichas técnicas de cada uno y los valores que más han resaltado. Este es el del amplificador operacional y este es del circuito de barra LED driver como tal. Entonces, primero que todo, vamos a ver las características que tenemos de este sensor a resaltar. Primero vamos a resaltar que trabaja de 4 a 5 voltios DC. Tiene una relación de temperatura de entre 28.6 a 4.1 kilo ohms, y la humedad es un rango también de voltaje de 2 voltios a 3.5 voltios. Tiene una relación, una repetitividad, humedad relativa con un error cercano al 1%, tanto en temperatura como en humedad. Tenemos una exactitud aproximadamente en humedad del 5% y en temperatura del 1 grado, una variación de 1 grado. Este sensor tiene un rango de trabajo de entre 0 a 50 grados y en temperatura de entre 20 a 90%. En este caso, para este ejemplo, vamos a trabajar con la variación de voltaje que entregaría el sensor de humedad, no con la diferencia de ohmios que ofrece el polímero resistivo en temperatura. Entonces vamos a ver las fichas técnicas. El amplificador operacional AD620 es un amplificador que tiene una capacidad y ganancia ajustable. Esto lo hace a través de un diseño de voltaje de ganancia que puede ser casi que infinito. En este apartado, la palabra casi infinito hace referencia pues a que se puede obtener una ganancia con una relación de casi 1 a 100, es decir, que él puede ganar, tiene una ganancia casi infinita o muy elevada. Es lo que se toma aquí en cuenta en estos esquemas de aquí y este esquema de acá. Nos dice una fórmula para calcular la resistencia y obtener una ganancia ajustada a nuestro trabajo, es decir, a lo que nuestro circuito requiera. Para este caso se ha estimado la ganancia del amplificador con una resistencia de 32.9K. Esto lo podemos encontrar revisando el documento del trabajo colaborativo en el apartado del circuito, donde establece la ganancia y cómo se calculó y qué ganancia estamos teniendo. En este caso selecciono una ganancia de 2.5 con respecto a la entrada, es decir, que cada voltaje tiene 2.5% o 2.5 de ganancia, con una relación 1 a 2.5. Esto porque estamos simulando un sensor que tiene un voltaje de salida extremadamente bajo y en detalle el LM3914 tiene una entrada de voltaje que varía de entre 0 a 5 voltios, es decir, no se pueden aplicar voltajes de entrada por encima porque daría error, tanto en el ámbito real como en la simulación. Y
el integrado por tener la configuración de ganancia ajustable y los valores de ganancia entre su terminal positivo y negativo, también tiende a tener errores cuando hay variaciones muy pequeñas como las que tenemos con este sensor. Entonces aquí vamos a desglosar que esto que tenemos aquí no es más que un divisor de voltaje configurado para cada entrada. La entrada positiva es la entrada que estoy variando simulando mi sensor como si estuviera conectado en este punto, y las resistencias R5 y R4 en contexto con el potenciómetro RV2 hacen un divisor de voltaje. Lo mismo ocurre con RV1, RV5 y RV4 hacen un divisor de voltaje. Vamos a primero una pequeña parte de la simulación. Aquí vemos que nuestra entrada acá es de 1 voltaje y aquí nos quedan 3.33 voltios en la salida de RV2 y 1.67 en la salida de RV1. Y esto nos da, con la configuración de ganancia que tenemos, una salida de 4.3 voltios aproximadamente. Esto se tiene en cuenta que es una simulación y aquí las condiciones son teóricas. En la práctica puede que esta variación esté dada a cambiar por los factores externos. Entonces ahora continuamos viendo. Ya tenemos la ganancia. Ahora vamos a ver el siguiente factor, que es la configuración del LM3914. Aquí tenemos la configuración típica de trabajo, donde se habla de la entrada del señal de 0 a 5 voltios que ya teníamos. También se habla que el voltaje de operación del LM es de 6.8 a 18 voltios. En este caso, nuestro sistema está trabajando con una entrada de 12 voltios, porque el amplificador también trabaja con los mismos 12 voltios, al igual, a diferencia de la fuente del sensor, que solo trabaja de 0 a 5 para cumplir con la condición específica de la alimentación del sensor, que es hasta 5 voltios. Entonces aquí solamente tenemos pues dos fuentes separadas. Los integrados trabajan con 12 volts y el sensor trabaja con 5 volts. Tenemos también este punto que está aquí intermitente en líneas punteadas, es un condensador que se puede colocar para la barra de LED cuando ya las barras son muy grandes. Esto es solamente por problemas de caídas de tensión, pero en la simulación no va a ser necesario. Tenemos también los pines RF out y RF de ajuste. Estos son voltajes que él toma para que los comparadores internos puedan trabajar. En este caso, recordemos que estamos trabajando con de 0 a 5 como entrada, que es aproximadamente la salida que nos da el sensor, junto con la configuración del amplificador. Aquí se hace un paréntesis, que es cuando se tenga el sensor en físico, ya una prueba de trabajo real o una simulación, esta ganancia se va a ajustar nuevamente como con la fórmula que tenemos para obtener una relación más baja. Esto nos va a indicar que esta barra posiblemente así no va a encender toda, no va a trabajar toda, va a querer trabajar una parte. Entonces aquí, con la configuración del
del circuito controlador de los LED se va a variar todo eso para que él tome ese valor como el valor máximo y así todos los LED puedan prender. De lo contrario vamos a tener un posible error. Esto no quiere decir, salvedad a tener en cuenta, de que no es que el diseño está mal, sino es que tanto el amplificador como el controlador de LED tienen funciones de variaciones de voltaje para ajustarse al parámetro de trabajo que se requiere. Esto es un plus a tener en cuenta para el diseño, porque este mismo circuito lo puede utilizar en más aplicaciones. En este caso se puede utilizar para que otros sensores también trabajen y así se pueda tener más variedad. Es decir, que nuestro sistema pueda trabajar con otro tipo de sensores, no solamente con este sensor, sino que también pueda trabajar con este otro que también tiene las mismas variaciones de corriente, otro sensor que tenga variaciones en voltaje, su salida sea una variación de voltaje, y así, debido a que tiene parámetros que se pueden ajustar, como la ganancia, como los voltajes de referencia, como los voltajes de trabajo habituales y otras utilidades más que están desglosadas en la ficha técnica. Bueno, ahora vamos a proceder a una pequeña simulación. Aquí hay una paréntesis para aclarar de que es probable de que el sistema nos arroje un error. Aquí no significa que estamos haciendo las cosas mal, significa que al ser un sistema simulado, él va a tratar de mantener unas condiciones idóneas que en la práctica no afectan el funcionamiento. Aclaro, no afectan el funcionamiento, pero sí se dan. Pero se tiene en cuenta que este es un entorno simulado. Entonces, al ser una simulación, se cree que tiene que mantener unos parámetros, y cuando esos parámetros se alteran, él arroja que hay una falla. Como ahora, estábamos subiendo el voltaje lentamente para hacer el cambio en la barra de estados y nos dice que no, pero es esa misma variación. Como podemos ver, ahora el voltaje está más alto. A lo que llegue a 4 posiblemente nos dé un error. Y ahora ya está en 4.3, significa que ya el voltaje subió y los otros LED prendieron. Y así demostramos que el circuito está trabajando bien. Esas variaciones de voltaje que les hablo se dan en el ámbito de trabajo real. ¿Por qué? Porque ya las condiciones no son ideales como ocurre en los simuladores, donde el voltaje no varía, donde no hay ruido, donde no hay excesos de temperatura, donde no hay humedad relativa en los componentes. Entonces, el mundo de trabajo real ya incluye todo eso y esas variaciones se dan. No afectan el funcionamiento, sin embargo, el simulador nos da la impresión de que el circuito está trabajando adecuadamente. Hemos subido otro punto de voltaje, tenemos una entrada de 3.5 y una salida de 4.7, es una variación de casi 2.5, como tenemos la ganancia ajustada. Y en este caso eso es todo, muchas gracias, hasta la próxima.